queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del tercer trimestre. El título de la lección de esta semana dice: conservar las relaciones. El pensamiento clave nos dice: la verdadera evangelización conduce a relaciones que duran en el tiempo y por la eternidad. Veamos qué nos dice la lección de esta semana y esperamos que al estudiar estas lecciones el Señor nos bendiga. El versículo base para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, el verso 19 y 20. La Biblia dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de la que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo está diciéndole a la comunidad de creyentes: vosotros sois como mi premio, vosotros sois algo de lo que yo me puedo gloriar, de lo que yo pudiera jactarme. Ese es mi gozo, esa es mi alegría. Vosotros, le está diciendo a los creyentes, a la comunidad de creyentes, los está elogiando y está de alguna manera, por así decirlo, poniéndolo en alta estima. Vosotros sois la esperanza, la corona, el gozo. De esta manera el apóstol Pablo estaba comunicándose con los creyentes. Por eso, el pensamiento clave de esta semana dice: la verdadera evangelización conduce a relaciones que duran en el tiempo y por la eternidad. Resulta que el apóstol Pablo estuvo de campaña durante 3 semanas allá en Tesalónica. Durante estas 3 semanas se levantó la cosecha, los nuevos conversos surgieron, pero junto con esto, además de que el apóstol Pablo tuvo éxito, también se suscitó la oposición de los líderes religiosos de aquel lugar. Es más, el consejo de la ciudad allí en Tesalónica expulsó a Pablo e impidió su regreso a la ciudad de Tesalónica. Hubiera sido fácil, dice la lección esta semana, para Pablo, después de esta experiencia, concentrarse en la oposición y los obstáculos que halló en su camino. Pero en cambio, el apóstol Pablo se concentró en las relaciones que tenía con los miembros de la nueva comunidad cristiana en Tesalónica. Pablo se afligía por no haber podido pasar más tiempo con sus nuevos creyentes, con los niños en la fe, porque sabía que por alguna causa esto afectaría el crecimiento espiritual de la nueva comunidad de fe. No pudiendo estar allí en persona, Pablo entonces envió a Timoteo, lo puso como líder allí en la comunidad de creyentes en Tesalónica, y allí fue cuando surgió la idea de escribir Primera y Segunda de Tesalonicenses. Veamos qué nos dice la lección de esta semana con relación a oposición en Tesalónica. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día domingo nos muestra la oposición en Tesalónica. Los seres humanos estamos compuestos de emociones y sentimientos. Cuando estas emociones y estos sentimientos llegan a niveles irracionales, pueden hacer daños a terceras personas y aún a nosotros mismos. Los celos y la envidia pueden ser destructivos en algunas ocasiones. Por eso la lección de este día nos hace reflexionar sobre cómo es nuestro modelo perfecto, esto es, a saber, Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, y hace un contraste entre nuestra conducta humana y con relación a estos sentimientos. Resulta que la experiencia de Pablo y de Silas allá en Tesalónica no fue nada fácil. Cuando ellos estuvieron por ahí predicando, aunque tuvieron éxito, tuvieron una terrible y tremenda oposición. Lo curioso es que cuando alguien presenta nuevas enseñanzas, la gente algunas veces se entusiasma, y los líderes religiosos de otras denominaciones o de otras corrientes, cuando miran que ellos tal vez de alguna manera aparentemente son minimizados
y alguien más está logrando penetrar la comunidad de creyentes, entonces despierta oposición, celo, envidia y algunas veces hasta violencia. Es curioso cómo la influencia de un nuevo maestro puede afectar la comunidad de creyentes. Y cuando Pablo y Silas llegaron a ese lugar, esto fue lo que pasó. Resulta que el historiador romano llamado Suetonio hace alusión a un personaje o a un hombre que se llamaba Crestus. Esto es a saber algo relacionado al Mesías. Y resulta que los romanos, no entendiendo el concepto judío del Mesías o del Cristo, aparentemente alguien que predicó el Evangelio dividió a la comunidad judío-romana. En otras palabras, el efecto del Evangelio en la comunidad romana fue muy positivo. Muchos de estos judíos salieron de allá y llegaron a parar a Tesalónica. Estando en Tesalónica, ellos se establecieron allá. Cuando Pablo llega a predicar acerca del Crestus o acerca del Cristo o del Mesías, entonces despierta inquietud sobre ellos, llama la atención y empieza a llamar la atención de los líderes religiosos. Pero no solamente los religiosos, recuerden que estaban dominados por los romanos. Entonces, resulta que la comunidad de judíos, me impresiona lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 17, el verso 5 y 6, lo leo literalmente. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Recuerden, Jasón era un hombre que había sido simpatizante del Evangelio, y procuraban sacarlos al pueblo. Y miren lo que dijeron ellos, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá. En otras palabras, esta gente que está predicando por todos lados está trayendo esta doctrina, nos preocupa. Entonces los agarraron, los echaron presos. Pero ¿saben qué? Algunas veces los políticos están más interesados en las finanzas que en otras cosas. Entonces le dijeron a Jasón: bueno, paga la multa, la fianza, y los dejaron ir. Es interesante cómo el celo, la envidia por la ansia y el deseo de poder puede llevar a una persona a estar cegada. La oposición en Tesalónica no fue otra cosa más que asuntos religiosos mal entendidos y tratando de manipular la política con la religión. Así es que la lección de este día tenemos que ser un poquito cuidadosos para entenderla, porque pareciera que hay una mixtura de política y religión. Había gente, oiga, la semejanza con los eventos recientemente en Roma podía haber llevado a castigar a los nuevos cristianos. Los líderes de la ciudad respondieron imparcialmente. Contrasta con los Hechos capítulo 16, versículos 22 al 24. Demandaron una suma de dinero de los nuevos creyentes como fianza de que Pablo no volviera a causar más disturbios. Luego lo soltaron. Siempre va a haber oposición. El enemigo va a atizar a la gente para que haya oposición. Pero tenemos que confiar. Jehová, nuestro Dios, va al frente. Él rompe las puertas de hierro y de bronce. Y la victoria es nuestra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice el día lunes con el incidente en Berea. Muy bien. La lección del día lunes nos menciona el incidente que se ocasionó allá en Berea. De los errores nosotros tenemos que aprender. La iglesia cristiana allá en Tesalónica algunas veces actuó en forma equivocada o de manera inapropiada. Y nosotros, como comunidad de creyentes de este tiempo, tenemos que aprender de esos errores. La Biblia dice que estas cosas les acontecieron y fueron escritas para nuestro ejemplo. Y la persecución puede ser un camino de doble vía. Aunque por un lado la persecución ayudó al crecimiento de la iglesia primitiva, también hubieron cosas que fueron inapropiadas. Por ejemplo, hay algunas veces que fueron ocasiones en las cuales hubieron acusaciones maliciosas en contra de personas o de creyentes que no hicieron nada malo. Otros actuaron de manera impropia y por acciones inadecuadas fueron acusados. A esa comunidad de creyentes nosotros podemos decirle no. El apóstol Pablo dice: ninguno padezca ni por ladrón ni por meterse en lo ajeno.
Usted y yo podemos ser perseguidos por el Evangelio, pero si somos perseguidos por otra causa que no sea el Evangelio, tenemos que revisarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Las dos cartas a los tesalonicenses revelan que Pablo tenía preocupaciones por la falta de una adecuada conducta pública de algunas personas en la iglesia. Por eso Pablo escribió la primera y segunda de Tesalonicenses para exhortar a la iglesia a vivir como hijos de Dios, como corresponde, a vivir de una manera apropiada, a evitar a aquellos que andaban desordenadamente y aquellos que andaban entremetiéndose en lo que no era correcto. Había gente que andaba ociosa también en la comunidad de creyentes y causaba problemas. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica enfrentaron grandes problemas. Pablo fue expulsado de Tesalónica y se fue a Berea. Llegando a Berea, encontró la comunidad judía otra vez, y allí Pablo empezó a enseñarles acerca del Mesías. Pero ¿saben qué? La Biblia enseña que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Berea eran más nobles. La palabra noble significa que eran más buenos. ¿Y saben lo que hacían estas personas? Lo que Pablo les enseñaba, ellos agarraban la Escritura y revisaban la Escritura para comprobar las enseñanzas de Pablo. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica y escudriñaban diligentemente las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Leo literalmente: la persecución en Tesalónica fue maliciosa, pero hubo conductas culpables de algunos de los nuevos cristianos. Así es que no podemos ni debemos de ser perseguidos por otra cosa que no sea más que el Evangelio. Los bereanos estaban ansiosos de conocer más acerca de Dios y de comprender mejor sus Biblias. Escuchaban con corazones abiertos, pero también verificaban cada cosa que oían de los apóstoles en su propio estudio del Antiguo Testamento. Ellos escudriñaban las Escrituras. Pero ¿saben qué? Cuando llegó Pablo y empezó a predicarles y a enseñarles a los bereanos, y los hermanos estaban compartiendo la fe, los bereanos estaban contentos, estaban felices, porque estaban descubriendo una luz maravillosa. Pero ¿saben qué? Los que estaban allá en Tesalónica se vinieron a Berea a hacer conflictos y a contradecir las enseñanzas de Pablo y los apóstoles. Este es un ejemplo para nosotros, ¿saben? Dice así: podemos estar abiertos a nuevas ideas, pero siempre debemos probarlas con las enseñanzas escrituras. Probar a los espíritus si son de Dios. Tenemos mucho que aprender y mucho que desaprender, pero debemos evitar los errores, ya que nos apartarán de la verdad. Aunque los perturbadores en Tesalónica llegaron a instalarse en Berea, los judíos allí no se cerraron al mensaje nuevo. En realidad, creyeron muchos de ellos. Así que gloria a Dios, que a pesar de los incidentes allí en Berea, hubieron siempre hermanos fieles, gente que diligentemente estudiaba las Escrituras para comprobar si lo que ellos aprendían estaba escrito. No había gran problema en Berea, más que el que llegaban a ser algunos revoltosos, que eso siempre los tendréis con vosotros. Algunas veces habrá que ignorarlos, algunas veces tendrá que perdonarlos y tener misericordia de ellos y considerarnos a nosotros mismos. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día martes con relación al interludio en Atenas. Estudiemos la lección de escuela sabática de esta semana. La lección del día martes, llamada Interludio en Atenas, nos muestra la manera como Pablo llegó allí a Atenas y empezó a hablar cosas que los atenienses fueron cautivados a escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Resulta que Pablo salió de Berea, fue llevado a través del mar y llegó a Atenas. Estando en Atenas, él empezó a disertar y a hablar de cosas que los atenienses no entendían y no conocían. Me llama grandemente la atención porque en todo el transcurso de Hechos capítulo 17 se explica cómo Pablo llamó la atención de aquellos filósofos que tenían muchas ideas metidas en su cabeza. Realmente nosotros tenemos que entender la cosmovisión religiosa que nos rodea para, entendiendo lo que la gente cree, nosotros podamos refutar esos argumentos
y poder llevarles a conocer a Jesucristo, el único Dios verdadero. Es importante que tengamos por lo menos algún conocimiento. Por ejemplo, tenemos que tener el conocimiento de que algunas iglesias hablan en lengua. Otros se abstienen no solo de comer carne, sino también de tener transfusiones de sangre. Otros tienen costumbres que para nosotros tal vez sean muy raras, como por ejemplo, irse de rodillas y caminar de rodillas largos trayectos en la vida para poder recibir el perdón o la salvación. Así es que, entendiendo la cosmovisión de lo que nos rodea con relación a la religión, nosotros podemos tener argumentos más sólidos para poder penetrar la mente de aquellos que nos están escuchando. Esto fue lo que pasó con Pablo. Dice que Pablo llegó a Atenas, y llegando a Atenas empezó a hablar y a disertar y a disertar. Empezó él a hablar palabras conocidas por toda la gente de allí de Atenas. Él empezó a hablar de la filosofía que ellos tenían. Y como los atenienses tenían dioses y dioses, todo para ellos era un dios. Dioses de oro, de barro, de plata, de piedra, de todo. Entonces Pablo empieza a hablar y a disertar acerca de Dios. Y dice, miren, ustedes tienen un montón de dioses, pues yo les voy a hablar del Dios que ustedes no conocen. Y la gente se quedó, wow, va a hablar de un nuevo Dios. Y entonces le dijeron, hey, espérate, no hables aquí, vente aquí, te vamos a llevar a un lugar. Y lo llevaron a un lugar llamado al Areópago. Y ahí en el Areópago empezó Pablo a hablar y a hablar filosofía. Filosofía que esa gente conocía, pero aplicada con la Biblia. Y entonces él empezó a explicar que el Dios no conocido, este es el Dios que ustedes necesitan conocer. Miren lo que dice el capítulo 17, versículo 22 de Pablo. Versículo 21. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Ese Dios no conocido, de ese Dios al que yo quiero hablarles. Allí en Atenas habían dos corrientes, estaban los estoicos y los epicúreos. Los epicúreos era una corriente filosófica que creía en el materialismo. El hombre era como un átomo esencialmente. Creían que la vida se tenía que disfrutar, que cuando el hombre se muere se vuelve materia y que la materia era eterna. Esa era la corriente de ellos. Por otro lado tenemos los estoicos. Los estoicos estaban enfocados en la sabiduría, en la justicia, en el valor y también en la temperancia. Ellos eran esencialmente panteístas y creían que siendo naturistas ellos podrían ser mejores. Estas eran las dos corrientes. Entonces Pablo le dice, miren, quiero hablarles del Dios no conocido, del Dios que ustedes dicen que conocen pero que no saben cómo es. De ese Dios les quiero hablar. Y entonces Pablo empezó a hablar ahí en el Areópago y habló y habló y habló, pero cuando llegó al punto de la resurrección le dijeron, ¡ey, hasta aquí te escuchamos! Ya no queremos oír más, porque hasta aquí te escuchamos con la filosofía, pero eso es la resurrección. Nosotros como que no nos gusta, no lo entendemos y no lo creemos. Entonces se fueron, pero ¿saben qué pasó? Ocurrió un milagro. La persona que estaba encargada del Areópago creyó y el evangelio se encendió en Atenas. Dice que el areopagista creyó al evangelio que predicaba Pablo. De tal manera que este fue el interludio en Atenas. Y así fue como llegó el evangelio allá a Atenas. Continuemos con la lección del día miércoles y veamos qué dice la lección de esta semana con relación a llegada a Corinto. Estudiemos la lección de esta semana y continuemos con la bendición. El día miércoles es un informe veraz y conciso de la llegada a Corinto del apóstol Pablo. Resulta que Hechos 18, del 1 al 18, incluye dos asuntos importantes en la historia secular. El primero es la expulsión de los judíos desde Roma. Y el segundo es la mención del procónsul llamado Galión. Estos dos eventos ocurren entre el año 49 y el año 51. La lección de este día nos llama la atención a estas fechas porque son datos históricos. Y con estas fechas está documentando, está de alguna manera
poniendo en claro que estos fueron eventos que sucedieron porque la historia así lo registra. Sin embargo, siempre han habido críticos y detractores de los asuntos relacionados a la fe. Y en todas las edades ha habido gente que ha sido escéptica, han sido incrédulos, y no solamente eso, sino que han sido críticas de la veracidad de todos estos eventos. Los críticos a menudo dudan de la historia del libro de los Hechos, pero hay varias referencias como estas que confirman la veracidad de su historia. Por ejemplo, Timoteo debió de haber pasado o debió de haber viajado desde Tesalónica a Berea con Pablo y con Silas. De hecho, el libro de los Hechos, en el capítulo 17, del versículo 10, 14 y 15, nos dice: después de su expulsión de Tesalónica, luego brevemente se unió con Pablo en Atenas. Y así sucesivamente, la Escritura nos da que estuvo Pablo, estuvo Timoteo, estuvo en Berea, estuvo en Tesalónica, llegó a Berea, de Berea volvió a Tesalónica. Pero en todas las Escrituras, y específicamente en Primera de Tesalonicenses, pudo haber sido escrita desde Corintios, poco después de la llegada de Timoteo. Pablo sabía que la gente estaba pensando en Acaya, la provincia romana a la que pertenecía Corinto, y en Primera de Tesalonicenses estaba respondiendo a la información que le había traído Timoteo. Así es que al llegar allí a Corinto, Pablo empieza a disertar de una manera diferente de como lo hizo en Atenas, y empieza a explicarle a los judíos que los judíos, dice él, están demandando señales, quieren una señal, porque con las Escrituras pareciera que no les era suficiente. Y los griegos estaban buscando sabiduría. Pero el Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación a aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que a los dos les corresponde creer. ¿Y saben qué? Para algunos, dice, la palabra del Evangelio es locura. Es locura para aquellos que se pierden, pero para aquellos que creemos es poder de Dios para salvación. De tal manera que el apóstol Pablo se pone a disertar de todo este asunto y dicen: ¿saben qué? Señores, hermanos, amigos, quiero decirle una cosa, y voy a leer estas palabras porque son poderosas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El blanco del apóstol Pablo, la meta del apóstol Pablo al llegar a Corinto era presentar a Cristo y a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el todo de la Escritura. Sigo leyendo en la escuela sabática, dice: el proceso de encontrar a la gente donde está no es una ciencia exacta. Requiere un constante aprendizaje y ajuste. Pablo no enfocó las cosas del mismo modo en cada ciudad. Fue muy sensible al cambio de los tiempos, las culturas y las circunstancias. Debemos de alguna manera ajustar el Evangelio a la mentalidad de las personas que le rodean. No vamos a rebajar los principios. Vamos a entender cómo entiende la gente y darle a conocer su necesidad presentándoles a Cristo. Así es que hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es para salvación. La sabiduría del mundo es para este mundo. Y en su llegada a Corintios, Pablo se propuso no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con Pablo abre su corazón. Estudiemos la lección de escuela sabática para tener bendición. El jueves no es otra cosa más que la experiencia personal de Pablo, porque Pablo en este día, la lección muestra que él abre su corazón con relación a todos los sentimientos que él tenía. Dice la lección que Pablo era realmente una persona que parecía tener un tono confrontativo a la hora de presentar el Evangelio. En realidad, Pablo era tenaz, era implacable a la hora de presentar el Evangelio.
Él decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pareciera ser que el apóstol Pablo se muestra enérgico, implacable y tal vez hasta poco amoroso con la iglesia. Sin embargo, en este día se muestra el apego de sus emociones, se muestra cómo él se relacionaba con los creyentes y cómo nosotros debemos de relacionarnos con aquellos a los cuales administramos la palabra de fe. Pablo tenía en su corazón la gran comisión como su gran cometido. Decía, ay de mí si no predicar este evangelio. Pablo era realmente implacable a la hora de presentar el evangelio. Y parecía que como evangelista tenía relaciones intensas. Era un hombre fuerte de carácter, pero también demuestra la Escritura que era un hombre tierno, amoroso. A mi mente viene la experiencia del Señor Jesucristo a la hora de limpiar el templo y sacudir todo aquello que estaba allí. Pero la inspiración dice que a menudo habían lágrimas en sus ojos cuando tenía que reprender. El apóstol Pablo dice, separados de vosotros, yo no me lo puedo imaginar. Pablo no podía ir a Tesalónica. Entonces envía a Timoteo y Timoteo trae información y él se goza de las buenas nuevas que Timoteo le trae. Y dice Pablo, cuánto oro yo por vosotros de día y de noche, deseando que Dios dirija vuestro camino. Pablo dice, ¿cómo los recuerdo con tanto cariño, con tanto amor? Y él dice, deseo ver vuestro rostro cuando venga el Señor Jesucristo. La experiencia de Pablo no es más que una descripción de amor y de anhelo para ver el rostro de aquellos creyentes que un día él había conocido. Cuando Pablo no pudo soportar más, dice la lección de escuela sabática, su anhelo de ver a los tesalonicenses, envió a un amigo mutuo para saber cómo estaban. Pablo temía que de algún modo Satanás los hubiera alejado de sus convicciones originales, pero fue muy consolado cuando Timoteo informó que estaban firmes en la fe. No hay cosa más hermosa que ver a nuestros hermanos que un día los vimos tal vez muchos años atrás. Eso reconforta la fe, eso fortalece el alma, eso inspira a mantenerse fiel y firme, porque así dice la Escritura. El que persevera hasta el fin será salvo. El sentido de valía personal de Pablo estaba ligado hasta cierto punto al éxito de su misión. Después de todo, él era humano. Aunque Pablo se muestra como un individuo enérgico, tenaz a la hora de presentar el Evangelio, él realmente tenía celo de la obra del Señor. Amaba a las ovejas y deseaba que todos ellos fueran salvos. Su apego a las relaciones con los hermanos, la manera como Pablo se relaciona con ellos al escribir, describe claramente cuál era el anhelo de su alma. Leo Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Dice, vamos a leer del 8 al 10. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Oiga eso. Si ellos no están firmes en el Señor, Pablo sentía que se moría. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios. Versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo tenía una pasión, Pablo tenía un anhelo, que era la salvación de las almas. Y eso lo hizo un hombre extraordinario, un evangelista, un testimonio viviente, para que el evangelio fuera esparcido por todo el mundo. Miremos cómo concluye la lección de esta semana y espero que hayan recibido la bendición así como yo la he recibido. Concluyamos con la lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido esta semana. El tema de esta semana fue conservar las relaciones. Y en esta semana aprendimos 5 conceptos que fueron impactantes porque hemos conocido qué fue lo que sucedió con la iglesia allá en la ciudad de Tesalónica. El primer concepto que aprendimos fue
que la oposición en Tesalónica se debió porque Pablo llevó el evangelio a ese lugar. Y los líderes de ese lugar o de esa ciudad se llenaron de celo, de ira y causaron conflicto allá en Tesalónica. Esto fue la primera oposición allá en Tesalónica. El segundo concepto que aprendimos es el incidente en Berea. Al salir de Pablo de Tesalónica y llegar a Berea, los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Agarraban las escrituras y las estudiaban para comprobar lo que ellos aprendían. Sin embargo, los de Tesalónica salieron de Tesalónica y llegaron a Berea a causar nuevamente conflictos. Por eso la lección de esta semana nos llama a conservar las relaciones a pesar de los conflictos y nos lleva a aprender de los errores para no volverlos a cometer. El tercer concepto que aprendimos fue el interludio allá en Atenas. Cuando Pablo llegó a Atenas, llegó hablando de filosofías y de métodos y de técnicas para presentar el evangelio. Sin embargo, las filosofías más fuertes de aquel entonces se le opusieron porque no entendieron el plan de salvación a través de Cristo como la resurrección. Se encontraron con dos grupos de filosofía que se opusieron a Pablo y le dieron la espalda. Sin embargo, descubrimos que uno que estaba a cargo del Areópago se convirtió al evangelio y este fue la chispa que encendió la bendición allá en Atenas. ¿Y qué diremos de su llegada a Corinto? Pablo dice: cuando llegué a vosotros, puse de un lado todas las técnicas, la filosofía, y me propuse no saber otra cosa más que a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es el tema principal en toda la enseñanza de Pablo: el Mesías y solo el Mesías. El último concepto que aprendimos fue el número 5, donde Pablo abre su corazón. Pablo parecía ser un hombre bien enérgico, fuerte de carácter, pero también descubrimos que era un hombre amante, era un buen pastor. Pablo anhelaba la salvación de todos aquellos creyentes. Y de esta manera hemos aprendido que conservar las relaciones nos ayudará a ser más efectivos en la obra de la predicación. Leo en la parte para meditar y para estudiar que dice: si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos más bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora solo hay una. Pero, aunque profesamos estar convertidos, llevamos con nosotros un lado del egoísmo que consideramos demasiado precioso para desecharlo. Es nuestro privilegio depositar esta carga en los pies de Cristo y tomar en su lugar el carácter de la semejanza de Cristo. El Salvador está esperando que lo hagamos. Si fuéramos más tiernos, más compasivos, más amorosos, tendríamos mejores relaciones con los demás y muchos se convertirían. Necesitamos menos de yo y más de Cristo. Hemos de aprender de estos errores y no volverlos a cometer. Hay que quitar esa barrera que nos separa de Cristo y morir al yo. Pero no debemos de abandonar la gran comisión. ¿Será que tu iglesia está entrenando a otros para ser discípulos? ¿Será que es necesario hacer esto? En apenas 3 semanas Pablo había llegado a estar íntimamente vinculado a los creyentes en Tesalónica. No pudiendo volver a ellos, primero envió a Timoteo bajo el poder del Espíritu Santo. También vació su corazón en 2 cartas. Una evangelización significativa. No debemos conformarse con una mera aceptación de las creencias cristianas. La fe cristiana abarca toda la vida física, mental y emocional. Necesitamos aprender de Cristo. Necesitamos apartar al yo y, como Pablo decía, cada día muero. Para mí el vivir es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Debe ser el lema de nuestro corazón. Esta lección nos enseñó cómo aprender a relacionarnos mejor con aquellos a los cuales nosotros ministramos. Y necesitamos de la unción, del colirio y del bálsamo del cielo para poder hacer esta obra. Esta fue
la lección de esta semana. La próxima semana la lección número 3, Tesalónica en los días de Pablo. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Los esperamos la próxima semana en este mismo lugar, a la hora que usted así lo decida. Les habló su hermano, su amigo, Marlon García. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.